tengo la grabación. Ahí está. Y bien, la clase de hoy vamos a ver las cositas que nos faltaron eh, de la anterior clase, las cuales son la parte de análisis de clase, diagrama de secuencia, diagrama de despliegue, diagrama en 3 capas, diagrama de capas le vamos a poner, esto de acá es lo que nos faltaría. Bien, habíamos comentado en la clase pasada de igual manera que el análisis de clase consta de 2 diagramas, que es el diagrama de comunicación y el diagrama de clase análisis. Bien, puedes sacarle una fotito si gustan. Esto es lo que vamos a avanzar en este momento. Bien, la clase pasada también vimos lo que era el diagrama de clase, perdón, el diagrama de secuencia, el cual, si mal no recuerdo, estaba acá en gestionar cita. Este es el que nosotros hicimos, por si acaso no estuvieron en la clase, lastimosamente no se grabó de manera correcta. Ahorita ya estoy asegurándome de que se va a guardar, a veces suele pasar este tipo de cosas. De todas formas, les voy a pasar algunos otros videos de auxiliaturas anteriores donde se explicaba todo a detalle, ¿ya? Entonces el diagrama de colaboración barra comunicación, bien, algunas veces le dice colaboración, a veces le dice comunicación, termina siendo exactamente lo mismo. Es este diagrama donde nosotros medimos el flujo del trabajo. Bien, ahora, ¿cuál es el diagrama de clase análisis? Para eso vamos a crear un diagrama de clase. ¿Ya? En el diagrama de clase análisis vamos a hacer algo muy parecido. De hecho, la razón por la que vienen juntos es porque son exactamente iguales con respecto a los elementos, ¿ya? La única diferencia es que en vez de entidades, controladores, lo vamos a poner a manera de clases. Entonces, aquí vamos a tener la clase UI reserva. Así se va a llamar. Después que vamos a tener reserva controller. Y finalmente vamos a tener reserva. El modelo reserva. Bien, como pueden ver es exactamente lo mismo, tienen los mismos nombres y de hecho se van a conectar de la misma manera. Mediante una asociación igual como lo hacía el otro. Ahí está. Bien, ahora, ¿en qué se diferencia este diagrama de este? Porque termina siendo similar. Dice UI cita, este también se llama UI, no es cita, no es reserva. Cita controller. ¿De qué se llama cita?
Entonces es muy parecido, tienen los mismos nombres. ¿Por qué sucede esto? Pasa que cuando nosotros hacemos nuestro desarrollo, bien, voy a utilizar uno más sencillo que es aquí. Bien, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el diagrama de colaboración, de comunicación, realmente se llama el diagrama de comunicación, nosotros en qué nos centramos, en el mensaje, la forma en la que se comunican, y para eso nosotros utilizamos estos de acá, ¿no? Los names, los nombres, las funciones, etcétera. ¿Bien? En cambio, cuando nosotros hablamos de que es el diagrama de clase análisis, de hecho le voy a poner una notita. ¿Ya? El diagrama de clase análisis. Ahí está. No importa. El diagrama de clase análisis lo que trata es ver todos estos elementos como si fuera una clase, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a controller, nos vamos a dar cuenta que esto es una clase, class role controller, ¿bien? Y como tal tiene atributos y tiene métodos. Esas son las dos cosas que tiene. Los atributos son, obviamente, son las variables globales que tiene la clase, mientras que los atributos vendrían a ser, perdón, los métodos vendrían a ser las funciones y los procedimientos. Como pueden ver, el controlador contiene esto de acá. El modelo también. ¿Ya? El modelo también tiene, si nosotros nos vamos a, por ejemplo, role, aquí tenemos los fillables, que son los atributos, y aquí tengo las funciones que tiene. Bien, bueno, en realidad es bastante sencillo aquí. Ahora, primero voy a explicar este de acá. Este de acá sí es un poco raro. Esto debido a que, como lo había comentado en la clase pasada, esto no es para el modelo vista controlador, ¿ya? El MCB, el MVC, perdón, no es para eso. Este es para el modelo de 3 capas. En el modelo de 3 capas sí toma relevancia de esta forma, ¿bien? Pero en el modelo de vista controlador es un poco diferente. Lastimosamente, si nosotros le ponemos como debería ser, es muy probable que saquemos mal, así que lo vamos a hacer como si fuera un modelo de 3 capas, ¿bien? Y la cosa es bastante sencilla. En este de acá, ¿qué es lo que vamos a notar? En el UI y en el controller normalmente solo hay métodos, mientras que acá en la entidad hay atributos y métodos. Vamos a ponerle features operations. Bien, ahora, ¿qué le voy a colocar acá? Muy fácil. Todas las funciones que aparezcan acá tendrían que aparecer acá, porque son los métodos que tiene el UICita. Por lo tanto, aquí tendríamos mostrar, tendríamos modificar, crear y eliminar. Esos son los métodos que tendría mi clase UI cita. ¿Por qué? Porque son todas las funciones por el cual le llama. ¿Sí? Aquí falta el de eliminarlo. Lo vamos a hacer para que esté bien. Ahí está. Ahora, con este de acá, este de aquí se llama destroy. Y este de acá se llama delete.
Bien, entonces, el UICita tiene todos estos métodos, porque supuestamente nosotros como usuarios nos conectamos con UICita por medio de estos métodos. Bien, por lo tanto, estos son los métodos que tiene UICita. Lo mismo sucedería con el controller. El controller tiene store, update, index y destroy. Vamos a colocarlos. Index, store, update y destroy. Y esto sí ya empieza a verse algo real, porque podemos ver que esas son las funciones que está dentro de mi de mi controlador, ¿ya? Tal vez este de aquí sea un poquito raro, pero eh, haciendo analogía con el controlador es exactamente lo mismo. Bien, y por otra parte, la única diferente vendría a ser cita. ¿Bien? Que esta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener dos cosas, va a tener todos los métodos. ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar? Exactamente todos los que tengamos acá. Entonces los vamos a colocar. Get, update, delete y create. Estos son los métodos. Pero no solamente esto va a tener, también tiene que tener atributos, ¿ya? Y ahí es donde empieza la diferencia. Pues, aquí tenemos que colocarle los atributos que aparecen aquí en el fillable, ¿ya? En este caso, como no tenemos tal cosa como información de qué debería haber acá, como es el examen, vamos a intuir algunos atributos, ¿ya? Vamos entonces a ponerle features, atributos. ¿Qué atributos puede tener una cita? Puede tener fecha, y aquí le ponemos de tipo date, ¿ya? También puede tener ID cliente, ID trabajador, fecha, puede tener también monto, cuánto va a costar, y aquí le ponemos float, ¿ya? Ahí está, estado capaz, y le ponemos acá bool, ahí está, ¿ya? Y esto sería mi diagrama de clase análisis. No tiene, en este caso nos centramos en los mensajes. Y acá ya lo colocamos, los mensajes dentro de cada una de las clases. Es por eso que no hay mensajes en las líneas, porque ya no se centra en los mensajes y pues el flujo, sino todas las funciones que debe tener la clase. Este es uno de los diagramas más importantes, porque esto ustedes se lo pasan al desarrollador y básicamente puede hacerte todo esto de acá. ¿Por qué? Porque sabe que tiene estas funciones, estas de acá, estos atributos, entonces tiene que realizar el desarrollo tal cual lo dice la documentación, ¿ya? Entonces, si les pide análisis de clase, importante, análisis de clase, y normalmente le van a dar un CU, por ejemplo, CU venta, clase, caso, caso de uso venta, entonces tienen que hacer sobre venta, ¿ya? Entonces, análisis de clase de caso de uso venta, por ejemplo, tienen que hacer estos dos diagramas, que son muy similares, simplemente son otra forma de mostrárselo, pero si se dan cuenta, cada vez que nosotros avanzamos de diagrama, estos van siendo más completos, ¿ya? Y uno depende de otro. Por ejemplo, este depende de los mensajes que se envíen a través de las líneas, ¿ya? Entonces, este de acá, diagrama de clase análisis. Juntos forman el análisis de una clase.
Seguimos. Entonces este vendría a ser el análisis de clase. Bien, si a ustedes les pide el diagrama de secuencia o también se le llama diseño de una clase, perdón, diseño de caso de uso, es lo mismo. Quiero que se anoten los nombres que tiene. A veces le dice diagrama de secuencia, a veces dice diseño de casos de uso, análisis de clase. Es así, ¿ya? Hay que tener paciencia con respecto a eso. Bueno, el diagrama de secuencia o también diseño de caso de uso vendría a ser otro diagrama muy interesante que parte de este de acá, justamente, de estos dos. Bien, vamos a verlo. Esto vamos a sacarlo con please add diagram y se llama el diagrama de secuencia. Bien, el diagrama de secuencia es la evolución de estos dos, sobre todo de este. Por lo tanto, vamos a notar que el diagrama de secuencia también cuenta con una personita y con estos tres de acá. De hecho, los vamos a copiar y los vamos a colocar acá, ¿ya? Y como podemos ver, a diferencia de este, el diagrama de secuencia se muestra de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí, como su nombre indica, es un diagrama que muestra la secuencia de cómo se va manejando la información a través de las diferentes funcionalidades, ¿ya? Por lo tanto, este diagrama es interesante debido a que no solamente muestra la secuencia que se puede ver de manera visual todos los cómo es que se envían los mensajes, qué devuelve, cómo lo devuelve, cuándo lo devuelve, sino también cómo funciona internamente cada una de estas informaciones. Eso lo vamos a lograr gracias a algo llamado los fragments, que lo vamos a ver dentro de un rato, ¿ya? Lo primero, lo que vamos a hacer es básicamente esto de acá colocarlo acá, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el 1. Dice crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasar una línea de aquí a acá, que esta se va a llamar tal y cual como dice crear, ¿ya? Crear. Después, ¿qué hace? Después de crear de UI cita, va a cita controller mediante el store. Entonces hacemos eso mismo, store. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nótese que aquí tenemos una línea y la otra más abajito. Esto es lo que les comentaba del tema de la secuencia, porque mientras más abajo estemos, significa un tiempo diferente. Es como que el tiempo esté representado por la barra vertical, ¿ya? Y aquí tenemos un orden. De aquí pasa acá mediante la función, como podemos aquí ver, create. ¿Ya? Y aquí vamos a tener algo en cuenta. Dos cositas. En este diagrama sí toma en cuenta los returns, pero los returns, ¿ya? Tenemos que analizar muy bien si esto de acá que estamos llamando es una función o un procedimiento importantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento? La diferencia radica en que una función siempre devuelve un dato, hace un retorno, siempre devuelve un dato, siempre, ¿ya? No puede haber una función que no devuelva algún dato, de hecho te sale error. Mientras que el procedimiento no devuelve nada. ¿Ya?
el procedimiento no devuelve absolutamente nada. Y aquí vamos a tener que en cuenta el proyecto, ¿no? Vamos al controller, por ejemplo. Eh, cuando yo agarro y digo get, miren lo que está pasando. Yo el valor lo voy a guardar en una variable llamada datos. En este caso significa que el get, cosa que no estamos viendo, pero sí está sucediendo, me está devolviendo información que yo tengo que guardar. Entonces, siempre que yo guardo la información en una variable es porque está retornando algo, ¿ya? Esto de acá es una función porque devuelve algo, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos notar que bueno, el get debería devolver. Vamos a ver qué pasa con el create. El create, aquí vemos que lo crea, ¿no? Porque lo vamos a devolver. Pero ¿qué sucedería si yo simplemente lo creara? Porque también es posible. Porque si se dan cuenta, yo no devuelvo el valor. Solamente quiero que se cree y punto. En este caso, como no está devolviendo información, solamente está ejecutando, se le considera un procedimiento. En estos casos no se devuelve información, ¿ya? Ahora, del controlador a la vista, devuelve, sí devuelve. De hecho, devuelve, aquí dice return redirect. Entonces va a hacer un redirect. ¿Ya? Y siempre este de acá devuelve una view, una vista, que va a ver el cliente, ¿no? Y ahí tendríamos uno. Ahora, hay que hacer uno por cada funcionalidad, por cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer uno para update, mostrar y eliminar. Bien, vamos a ver update. Lo mismo sería, ¿no? Vamos para acá, pero la diferencia es que yo creo que en este caso el update sí lo guardamos en una... no, aquí tampoco me lo guarda, solamente modificamos. Entonces vamos acá, muy bien. Como no devuelve nada, es un procedimiento, paso al siguiente y el siguiente. Acomodamos un poquito para que no se vea feo. Ahí está. ¿Ya? Aquí tendríamos entonces update. Aquí tendríamos update. No, aquí no sería update, aquí sería modificar. Aquí sería update. Y aquí sería un redirect también, si mal no recuerdo. Y acaba de devolver una vista. Van a notar que esta parte siempre es un poquito forzada, ¿verdad? Porque no corresponde tanto a eso, ¿ya? Continuamos a ver el show. Aquí está, aquí. La diferencia ahora sí es que el show, el index, sí va a devolver información porque la tengo que mostrar. Por lo tanto, aquí sí tendríamos que generar un return. Ahí está. Vamos al siguiente. Aquí vemos mostrar. Aquí le vamos a poner index. Aquí se le va a poner get. El get siempre hace un return. Acá vamos a redirect. Y listo. Ya. Ahora, ¿qué son los fragments? Los fragments indican representan estructuras de control dentro de los sistemas,
del flujo de desarrollo. Bien, entre ellos hay muchos, pero los más utilizados vendrían a ser el OPT, el alt y el loop. ¿Ya? Eh, el OPT corresponde a un if, una estructura condicional, if, mientras que el alt corresponde a un if else. El loop corresponde a un while, ¿ya? A un ciclo repetitivo. Bueno, entonces esto yo de preferencia diría que no coloquen estos fragments, excepto uno que sí o sí lo vamos a colocar, pero lo vamos no quiero que se compliquen demasiado en el examen, ¿ya? Pero es interesante que lo repasemos para decir qué son. Esto lo digo porque la mayoría de las funciones son lineales. Por ejemplo, tenemos esta, si se dan cuenta es lineal, esto, después esto, y así sucesivamente, todas son lineales, excepto en algunos casos. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama área recreativa. Área recreativa, reserva de área controlar. Bien, aquí vemos que este es lineal. Aquí tenemos ahí tenemos un problema. En una función llamada agregar múltiple tenemos dentro un for each, o lo que es lo mismo un while, un ciclo repetitivo. Bien. Entonces, cuando hay esto, fíjense lo que va a suceder. El create se va a ejecutar múltiples veces por el for each. Entonces, si fuera este el caso, ahí tendríamos que decir que hay un fragment del tipo loop. Vamos a poner tipo loop. Bien. Que engloba a esta parte de acá. Bien. ¿Por qué? Porque hay un while internamente, un for each o un while, cualquiera de los dos, que son ciclos repetitivos. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que esta funcioncita create se ejecute múltiples veces, y eso está contemplado en el diagrama de secuencia. Bien. Alt. El más común realmente es el loop. El alt no he visto mucho realmente, ¿ya? Pero el alt sucede cuando yo tengo, perdón, el OPT cuando yo tengo un if, ¿no? Por ejemplo, aquí tuviera, les voy a mostrar un if. Fíjense, aquí vamos a ver, este es el login user. Miren, acá va a agarrar pagos y va a preguntar si existe pagos. Entonces, en este caso, nosotros optaríamos, ¿y qué es lo que está colocando en el if? La información que está dentro de pago. Por lo tanto, si hubiera un if, utilizaría el OPT en este lado, ¿no? ¿Y qué es el alt? El alt es cuando tenemos múltiples selecciones, ya sea un if else o en su defecto un switch. Bien, es cuando tenemos varios elementos y tendríamos que elegir cuál sería entre todos solamente uno. Y si se dan cuenta, en sí, todo esto de acá, que lo vamos a poner con rol, es un gran switch, porque tenemos la opción de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, de hacer el store, de hacer el update. Por lo tanto, de por sí, todo esto termina siendo un alt.
alt. Este es un alt. ¿Por qué? Porque es una elección. Miren, si yo no le colocara este fragment de acá, yo me imaginaría que empieza, hace esto, después esto, después esto, después esto, y después de volver la view, volvería a venirse por acá. Cosa que no pasa, ¿no? Hacemos nosotros una elección. Decimos, cuando le pongo alt es o esto, o esto, o esto de acá. Como yo digo, solamente uno es posible, entonces ahí es mejor ya el entendimiento de mi sistema. Si yo no le pusiera alt, significaría que todo esto sería una sola secuencia. Entonces ahí quedaría mi diagrama de secuencia. Los voy a pasar. Perfecto, entonces tenemos los fragments y la secuencia. Este es un vistazo más interno a la programación. Decir, esto es un loop. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer varias veces. Aquí va a haber un if, aquí va a haber un if else, aquí va a haber un switch. Y esto es lo que nosotros le damos al programador para que lo pueda desarrollar tranquilamente sin problema. Bien, entonces este sería el diagrama de secuencia. Después tenemos, según esto, tenemos el diagrama de clase, diagrama de secuencia, modelo de negocio, esto ya lo hemos visto. Aquí tenemos la clase pasada, vimos cómo conectar servidor a la nube, cómo hacer una web responsive. De hecho, los pasé los pasos al grupo, así que véanlo. Si por algún motivo no se grabó el video, pero de todas formas se los escribí, ¿ya? Y les pasé el screenshot. Interesante esta pregunta. ¿Cuáles fueron las ventajas del enfoque iterativo en su proyecto? El enfoque iterativo, una de las ventajas que tiene es que en cada una de las iteraciones genera un producto finalizado de manera parcial. Esto que logra que cuando ustedes, imagínense que ustedes están trabajando con una persona que es muy, que no sabe esperar,
ya muy fatiguilla. Entonces te va a decir, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Entonces ustedes le muestran, mira, hemos hecho esto. Y normalmente cuando ustedes hacen un enfoque iterativo siempre lo van a hacer a la par el front y el backend. Es por eso que se mueve por casos de uso. No se mueve primero, hagamos todo el backend y después todo el front. No, se hace al mismo tiempo los dos de los casos de uso que están dentro de dicha iteración. Ahora, esto te lo digo por experiencia. Me hizo acuerdo a una vez que yo estaba trabajando en un proyecto y la cuestión es que em, habíamos entregado en una iteración un proyecto que estaba así bien hecho todo y la cuestión es que nos pasamos un mes trabajando fuerte en hacer una actualización, ¿ya? Porque antes estaba el sistema como si fuera un sistema regular y queríamos adaptarlo a un SaaS y nos tiró un trabajo titánico. Estuvimos un mes entre tres personas desarrollando toda esa parte y, y al final lo logramos. Pucha, me acuerdo que yo estaba haciendo la presentación y era inflando el pecho yo. Así, ¿no? Le quiero decir que ya hemos terminado la actualización. Toda la parte del sistema interno está listo para una versión 2.0, porque estaba en la 1 y pasamos a 2.0. Hicimos una estructuración completa, una reestructuración completa, le cambiamos esto, perfecto. Así sí le dije, ¿no? Y me dice, perfecto, a ver, muéstremelo. Y le mostré y era el mismo sistema. Y le digo, sí, lo que pasa es que no lo hemos implementado todavía la parte visual, pero ya internamente está listo. De aquí a una semana va a estar la parte visual, pero no ha avanzado nada. Entonces me dice, no, pero sí, le digo, hemos avanzado, hemos hecho toda la reestructuración, había basura, la hemos rearmado, o sea, hicimos todo un trabajazo, pero yo la veo igual, me dice. Sí, pero internamente, yo le decía, ¿no? Y ahí me pinchó el globo, me acuerdo. Porque al final, para el cliente, nosotros no hicimos nada un mes. ¿Y por qué pasó esto? Porque no le presentamos nada diferente y ese es el problema. Hay algunos, vos le podés hacer la explicación del mundo, pero el cliente lo que quiere ver es un cambio visual. No le importa la estructuración interna ni nada de eso, quiere ver. Y esa es la parte del enfoque iterativo, que en cada iteración da cosas nuevas para ver, lo cual hace sentir al cliente que se está haciendo un avance y está tranquilo. Y en ese es el enfoque iterativo. ¿Qué se realizaba en cada una de las fases y eh, qué hicieron en cada fase? Bien, esto yo lo había comentado. Aquí tenemos un drive que les pasé, por si acaso está en la descripción del grupo, donde tiene toda la información. En este caso es de sistema de información 1. Aquí tenemos modelos de examen final y uno de los documentos más importantes, este que se llama todos los diagramas. Este de acá son todos los diagramas que se han avanzado. Aquí es un ejemplo de cómo estaría hecho de manera correcta. ¿Ya? Y no solamente eso, también está en qué flujo de trabajo se realiza. Por ejemplo, captura de requisitos, se hacen todos estos. En el análisis se hacen todos estos. Y así sucesivamente. Echen una miradita y nosotros actualmente vamos por acá, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a hacer el diagrama de capas. El diagrama de capas. También se lo llama, algunos lo llaman el modelo lógico. A ver, vamos a ver cómo se llama acá. Diseño lógico de la arquitectura. Este es el diagrama de capas. Ya. No, vamos a hacer primero análisis de paquete. El análisis de paquete son tres diagramas. Tenemos identificación de paquete,
tenemos relación de paquete y tenemos encapsulación. Bien, esos tres elementos. Bien, vamos a ver. Y identificación de paquetes. Aquí nosotros tenemos que básicamente crear paquetes, que son cuadros donde yo voy a colocar adentro casos de uso, ¿ya? Yo creo que con 2 o 3, mejor si son 3 paquetes, comenzar, ¿ya? A la identificación de paquetes es sumamente sencilla. Yo lo único que hago es determinar cuántos paquetes voy a necesitar y también le voy a decir los nombres. Por ejemplo, aquí le vamos a poner administrativo. El paquete administrativo, el paquete de ventas y el paquete de trabajadores. ¿Ya? Entonces, ese es lo primero que voy a hacer, determinar el nombre y los paquetes, ¿ya? Yo sé que es una explicación un poco vaga, pero en este momento vamos a completarlo con la parte de relacionar paquetes. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer en relacionar paquetes? Vamos a agarrar cada uno de los paquetes y le vamos a asignar casos de uso, ¿ya? Que tengan referencia con el nombre, obviamente, de dicho paquete. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de uso, gestionar roles. Gestionar roles, gestionar tipo de envío, etc. En ventas, gestionar venta, gestionar carrito, etc. Y los trabajadores lo que tenga que ver, ¿no? Por ejemplo, asignar horarios, nómina de contratación, digamos, etc. Bien, ahora, lo importante es lo siguiente. Primero, si un paquete tiene solo un caso de uso, ese no existe. Significa que está mal, ¿ya? La cantidad de casos de uso en cada paquete debe ser más o menos homogénea. Por ejemplo, aquí debe tener 3, 3 y 4, ¿no? Es más o menos homogénea. Puede tener 4, puede tener 5 y puede tener 3 capaz, ¿no? Más o menos homogénea. Lo que sí no puede pasar es que haya, por ejemplo, 4, 4, 1. Eso estaría mal. Bien, y no solamente es con números, también es más analítico que un número en específico. Por ejemplo, aquí yo puedo poner 90, 95 y 85. Si se dan cuenta, hay diferencia de 5 o hasta 10 entre este y este. Pero como es más o menos equivalente de acuerdo a la cantidad de casos de uso, es aceptable, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es hacer 2, 2 y 2. Eso es relacionar paquetes. Y finalmente el encapsulamiento es cuando nosotros le colocamos los actores que van a desarrollar los casos de uso dentro del paquete. ¿Bien? ¿Para qué son estos paquetes? Los paquetes indican que son varios casos de uso que es más o menos relacionados, por lo tanto se pueden trabajar entre sí. Bien, la mayoría de las veces estos paquetes ayudan a desarrollar iteraciones. O sea, la primera iteración va a ser del paquete administrador, la segunda del paquete de ventas y la tercera del paquete de trabajadores.
no sabía porque nosotros llegamos y mi esposo pegó, siempre le damos nosotros una vuelta antes de entrar y salir. Sí, no, no se preocupe. Sí, porque le cuento que nosotros siempre cuando entramos le damos una vuelta aunque sea para ir a la venta. Bien, este sería entonces No, no se preocupe. análisis de paquete. Nosotros lo hemos pegado. ¿Ya? Vamos a continuar. Este es análisis de paquete. Después tenemos el diagrama de capas. También, adicionalmente, también hay otro diagramita que es muy parecido que se llama análisis Ya, está bien. No se preocupe. Ya, hasta luego. análisis de sistema. Un segundito. Bien, tenemos el análisis de sistema, que este no, ya no lo pide mucho, pero lo que hace es tomar cada uno de los paquetes, cada uno de los paquetes, ¿ya? Y relacionarlos entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el paquete administrativo, que se va a relacionar a la vez con el paquete de ventas y el paquete de personal. ¿Ya? Y tendríamos que ver si es un include o un extend, ¿no? Mayormente son extend, por ejemplo, el admin va a ser extend de ventas y de personal. ¿Bien? Por eso es que normalmente yo pediría 3 paquetes para que al menos se pueda hacer algo, si no serían solamente 2. Pero yo no lo suele pedir porque esto de análisis de sistema es para sistemas mucho más grandes que tienen muchos paquetes, ¿ya? La mayoría de las veces nosotros vamos a hacer 3 iteraciones, uno por cada paquete.
Vamos a hacer uno de los más interesantes, que es el diagrama de despliegue. Y con este normalmente lo pide, ¿ya? O sea, de aquí va a pedir análisis de clase, secuencia, despliegue, capas, paquete, ¿qué más habíamos dicho que podía pedir? También puede pedir diagrama de clases, diagrama de modelo de negocio, ¿ya? Si es el modelo de negocio, ¿qué es lo que van a colocar? Normalmente es el diagrama de actividad, ¿ya? Modelo de negocio es el diagrama de actividad, que ya todo eso lo hemos pasado con anterioridad, ¿ya? El diagrama de despliegue es uno de los diagramas que casi siempre, por no decir siempre, lo pide, ¿ya? Y el diagrama de despliegue lo que hace es mostrarnos nuestro sistema en un entorno entre comillas real. Bien, lo vamos a colocar acá. Vamos a ver. Este es deployment. Bien. La mayoría de los diagramas de despliegue se parecen, así que así lo vamos a hacer, ¿ya? El diagrama de despliegue tiene dos componentes claves. Uno, los nodos, y otro, los componentes, ¿ya? Los nodos normalmente están representados por cubos, mientras que los componentes están representados por cuadrados, con este simbolito de acá. ¿Sí? No sé si se puede ver, es algo así, que parece como un microchip o algo así, o dos dientes, si lo ven desde arriba. A esto se le considera como hardware y a esto se le considera como software. Siempre que veamos un nodo es un hardware y siempre que veamos un componente es un software. Parte física y parte lógica. Bien, lo primero que vamos a hacer es nuestro sistema. Nuestro sistema va a ser un nodo gigante. Bien, este nodo, mucho depende de tu sistema cómo va a ser. Lo que normalmente va a hacer es que lo subamos a un servidor en la nube. Por lo tanto, le vamos a colocar servidor. Y si gustan, le vamos a colocar entre etiquetas de esta manera el servidor al cual nosotros estamos subiendo, como es AWS. Bien, ahí está, servidor AWS. Dentro de este servidor vamos a instalar algo muy importante, que es el sistema operativo. El sistema operativo lo vamos a poner, por ejemplo, Linux. Perdón, sistema operativo. Normalmente es Linux entre los servidores. Ahí está, Linux. Bien. Esto vamos a ver entonces que tenemos un servidor que adentro tiene un sistema operativo Linux. Dentro de ese sistema operativo Linux vamos a colocar todos los programas que nosotros hemos instalado. Por ejemplo, si ustedes han hecho con Laravel, tendremos Laravel. No, perdón, aquí sería backend. Este sería con Laravel. Ahí está. Otro más que podríamos hacer es, ¿qué más hemos instalado? Hemos instalado Frontend. Este Frontend lo estamos haciendo con Blade. Blade, que es parte del Laravel. No, son monolíticos, pero bueno, lo vamos a colocar aparte. ¿Ya? Otra cosa también importante, la base de datos. En este caso vamos a hacer MySQL, ¿no? O PostgreSQL, dependiendo de lo que hayan hecho. Y la verdad es que esto es lo básico. Y lo vamos a conectar, ¿no? Por ejemplo, el backend se conecta con la base de datos y el backend también se conecta con el frontend.
Bien, continuamos. Adicionalmente, acá nosotros podríamos colocar diferentes nodos. Por ejemplo, eh, todo lo que no esté en nuestro servidor también se considera un nodo. Imaginemos que queremos la IA de OpenAI. Aquí le podemos poner OpenAI. No, IA le vamos a poner, ¿no? De OpenAI. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque nosotros no hemos creado esta IA, sino está fuera de nuestro servidor. Estamos utilizándola, pero está fuera de nuestro servidor. ¿Ya? Diferentes nodos podríamos tener, todo lo que está fuera de nuestro servidor. ¿Ya? Pero uno de los nodos más importantes con el que se conecta nuestro servidor, obviamente, es la World Wide Web, ¿no? O Internet. Ahí está. Entonces siempre se conecta con Internet. Este Internet obviamente no está en el aire, siempre tiene que llegar a un router. ¿Ya? Es un router, no es un switch, a tener en cuenta eso. La diferencia entre un switch y un router es que el router es capaz de enrutar diferentes redes, una red local con una red externa como ser Internet, mientras que un switch lo único que hace es dividir conectar una red entre más computadoras. Entonces siempre es un router. En este caso el Internet se conecta con el router y nuestro servidor se conecta con Internet. Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Este router se va a conectar con diferentes dispositivos. Por ejemplo, lo vamos a hacer. A la ingeniera lo que le gusta es que por cada rol haya un dispositivo. Bien, vamos a poner el dispositivo admin y el dispositivo cliente. ¿Ya? Esto es importante en algunos casos porque el dispositivo que usa el admin puede ser diferente al que usa un usuario normal. Por ejemplo, muchas veces toda la parte administrativa se lleva desde la computadora y esta computadora puede tener obviamente Windows. Ahí está, ¿no? Mientras que del lado del cliente normalmente tiene un sistema operativo llamado Android, porque un cliente normalmente va a utilizar una versión móvil. Sistema operativo Android. Ahí está. Es por eso que se espera que por cada tipo de rol, por cada usuario, se coloque un device, porque tal vez el dispositivo que usa el administrador es diferente que usa el cliente, ¿ya? Y lo último que hay que hacer es saber el protocolo que los une. Por ejemplo, si un servidor se conecta con otro servidor, el protocolo se llama API. Bien. Si un elemento se conecta por internet, es el protocolo TCP/IP. Así se llama el protocolo, ¿no? Aquí lo mismo, TCP/IP. Y esto está, ¿no? TCP/IP. TCP/IP. Y ahí tendríamos entonces nuestro diagrama de despliegue. Le puede decir diagrama de despliegue, modelo físico de la arquitectura, diagrama de implementación, tiene esos nombres, ¿ya? Ahí tenemos
los dichosos nombres. Porque siempre le ponen nombres diferentes a veces. La verdad es que la mayoría de los sistemas son así, tal como está aquí, excepto no, este normalmente no tiene esto. La mayoría de los sistemas tienen esta estructura, esta arquitectura, y no es más. Así que con que lo hagan así, yo creo que está más que suficiente. Bien, el último es el diagrama en capas. El diagrama de capas es la forma, a ver, lo explico más fácilmente. Realmente el diagrama de capas lo que hace es mostrar cómo es que está estructurado el sistema. Tiene cuántas carpetas tiene tu sistema para almacenar lo que has desarrollado. Y normalmente existen dos tipos, el modelo de 3 capas y el modelo MVC. Nosotros lo vamos a hacer como modelo de 3 capas. Entonces vamos a poner diagram y diagrama de package. ¿Ya? Este diagrama mejor si lo hacemos en otro lado. Los chart, aquí lo vamos a hacer porque aquí no tiene para soporte para ese diagrama. Semántico. A ver. Vamos a quitar este no es el diagrama que yo quiero, lo voy a eliminar. De nuevo, y vamos a hacer un diagrama UML.
hacer acá, ¿no? Este diagrama, el diagrama de tres capas, lo que busca es mostrar cómo está estructurado lógicamente tu proyecto, o sea, el tema de las carpetas sobre todo, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es colocar símbolos de carpetitas, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tomar las carpetas que tiene nuestra secuencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el modelo vista controlador, tenemos models, tenemos controllers y tenemos la carpeta views, que está por acá. Resources views, aquí está. Tenemos carpeta views, controllers y models. Bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos un desarrollo más grande, hacemos iteraciones, ¿no? Y estas iteraciones son por medio de los paquetes. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Lo que hacemos es colocar cada paquete 3 veces. Vamos a hacer entonces el paquete de administración. El paquete de administración y lo vamos a copiar 3 veces. ¿Por qué? Porque uno va a corresponder a donde están los modelos de ese paquete, otro donde están los controladores de ese paquete y otro donde están las vistas de ese paquete. Entonces aquí le vamos a poner administración vistas, aquí administración controllers y aquí administración models. ¿Ya? Entonces de esta manera tenemos los 3 elementos dentro de ese paquete. Básicamente lo que tendríamos que hacer, como lo dice la teoría, es que nosotros tenemos que hacer una carpeta aquí que se llame, no sé, administración controllers, y ahí ponga todos los controladores de ese paquete. Y lo mismo para el otro y el otro. Esto da una escalabilidad y trabajo en equipo muy superiores. ¿Ya? Pueden estar trabajando 2 equipos de desarrollo en un paquete diferente cada uno que no tiene nada que ver con el otro. Y cuando hagan el merge, cuando junten todo en GitHub o en Git o en Bitbucket, donde quieran, no van a tener problemas porque son paquetes separados y no van a modificar nada que no sea su paquete. Bien, es por eso que se hace este tipo de desarrollo. Entonces lo vamos a copiar 3 veces. ¿Por qué? Porque uno va a corresponder a administración, el otro va a ser ventas. Entonces vamos a colocar en vez de administración ventas. Aquí ventas. Todos los controles de ventas y los modelos de venta. ¿Ya? Aquí va a ser de ventas y aquí era trabajadores. Aquí también. Bien, entonces tenemos esto. Por cada paquete hacemos ese paquete para vistas, controllers y models, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le conoce como el diagrama de capas? Es porque justamente lo vamos a colocar por pequeñas capas. Esta capa, esta capa se va a llamar vistas. Bien. Esta de acá se va a llamar
controladoras. Y esta última se va a llamar modelos. Y finalmente siempre se genera el último para la base de datos. Y ahorita lo vamos a poner en la base de datos. Está acá. Este no es el de base, este es el de base. Ahí está. Bien. Entonces, normalmente, de manera obvia, cada uno de los paquetes se va a conectar con su respectivo subpaquete. Entonces, el controlador obviamente se va con el modelo de cada uno. Y finalmente estas tres se van a poder conectar con la base de datos. Ahí está. Ahora, en algunos casos un poco raros, también se pueden conectar controladores por otro lado, ¿no? Por ejemplo, este se puede conectar con este y este con este. ¿Ya? Esto es más que todo para poder utilizar. Lo que normalmente hay conexiones entre paquetes diferentes es desde controllers a models. Y esto sucede porque a veces, a pesar que estén en otro paquete, nosotros vamos a necesitar los modelos que están en un paquete diferente. Por ejemplo, este de acá es de reserva, o sea, debería ser parte de venta, pero tiene el caso de uso trabajador, que es de tipo administrativo. El caso de uso habitación, que también es de uso administrativo. Entonces sí podríamos necesitar los modelos que forman parte de otro paquete. ¿Ya? Y eso se llama el de tres capas, porque justamente son tres capas: modelo, vista, controlador. En realidad, las tres capas se le conocen como modelo, la capa de presentación, de negocio y de datos, ¿no? Pero como estamos con MVC, vamos a poner vista, controlador y modelo. Y bien, esos serían básicamente todos los diagramas que existen, ¿ya? Ya explicamos todo el tema de caso uso transaccional, ya vimos el análisis de paquete, ¿ya? Vimos el diagrama organizado en capas, que es el último que vimos. El diagrama de componentes ya no lo pide, así que no hay problema. El diagrama general de caso de uso ya lo conocen también. Aquí tenemos un pequeño resumen de todos los casos, de todos los modelos. El único modelo que no hemos visto realmente es el diagrama de clase, que básicamente es el diagrama de la base de datos, ¿ya? Y eso es cuestión de ustedes. Bueno, como recomendación, dos cosas. Uno, hagan siempre, no dejen nada en blanco, ¿ya? La ingeniera no quiere que sea perfecto, porque obviamente no vas a hacer un análisis perfecto en 1 hora o en 2 horas. Eso toma mucho tiempo. Pero lo que ella quiere son, primero, que ustedes conozcan el diagrama del que está hablando. O sea, si les dice diagrama de secuencia, saben cuál hacer. Si les dice diagrama de colaboración, cuál es. Eso es lo primero. Segundo, lo que quiere es que ustedes saber es si ustedes
una vez sabiendo cuál es el diagrama que tienen que hacer, lo saben hacer. No es que esté bien, sino que esté correcto. O sea, que esté bien armado con sus partes de esta forma. Si hacen eso, ya lo tienen. No se va a fijar que si está correcto, si no. Claro que obviamente no van a poner alguna incoherencia, siempre tiene que tener una cierta coherencia dentro de su resolución, eh, pero es cuestión de hacerlo, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos comentan acá otros compañeros. Si tienen alguna duda pueden hacerlo. El link que vio de Sistema de Información 2, ya lo vamos a pasar entonces. Me van a disculpar, hoy día estuve fuera todo el día. Uno, qué raro era esto. Modelo examen parcial, no, examen final. Sí, 1 2024. Ya, este debería ser, acá. Este de acá, ¿no? Examen final, se los voy a pasar. Échenle, si gustan, échenle una mirada a todos, a la mayoría de los videos, y está por sección, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos captura de requisito de análisis, flujo de diseño e implementación, flujo de trabajo y actividades, desarrollo de los parciales, ¿no? Entonces lo vamos a pasar por acá. Ahí estaría. Este sería, ¿ya? Echen una miradita. Aquí explico otros modelos. Estos modelos son más antiguos, ¿ya? Pero igual sirven, y de hecho es que realizamos uno. En realidad lo que yo hago es un caso de estudio. Hago todo el documento con ese caso de estudio, sea cual sea. Aquí igual se está explicando cómo funciona. Lo único que sí les voy a tener que me disculpen, y es porque es algo que ha cambiado la ingeniera, es en el diagrama de colaboración antes yo decía que había returns, ¿ya? Esto después lo les comenté que ya no lo estaba aceptando con return. Antes no importaba si hacía un return. Ahora últimamente se está enfocando en que solamente son los datos de ida. Ya, eso tomen en cuenta, porque aquí dice return, pero en realidad no aparece return dentro de este diagrama, solamente dentro del diagrama de secuencia. Si en el documento que hicimos está mal un diagrama, y si en el examen nos pide ese mismo diagrama, lo hacemos tal cual el documento, no, tendrían que hacerlo bien, ¿ya? Tienen que hacerlo bien, porque no se va a poner a revisar su documento uno por uno, ¿ya? Acuérdense, va a ser preguntas del segundo parcial y también va a ser preguntas del proyecto final, ¿ya? No es que vayan a hacerlo exactamente igual. Pueden decir, ¿no?, que al final lo mejoraron, o sea, porque antes estaba mal, porque obviamente no van a hacer un diagrama que esté mal. La cuestión es que hayan aprendido. Entonces, háganlo bien, ¿ya? No les va a pedir que todos tengan el mismo examen, o sea, todos los del grupo tengan las mismas respuestas, pero que tengan una cierta relación, ¿no? Como les digo. Así que sería bueno de que se junten ahí los del grupo y analicen, mire, lo vamos a hacer así en caso de esta pregunta, ¿ya? Estudien la hoja de requisitos de su segundo examen parcial. Puede que le pregunte funcionalidades del segundo parcial, límites, alcances, todas esas cositas. ¿Qué pasa si no hice el segundo parcial? Eso mismo, como dice, te inventas, o sea, lo vas a tener que hacer
como si hubieras desarrollado el documento. Al final de cuentas, tampoco es que nadie que haya hecho aquí el segundo parcial, yo creo que se acuerda exactamente qué hizo en el diagrama, ¿ya? Y la verdad es que estos diagramas que yo les estoy pasando son muy genéricos, ¿ya? Básicamente ustedes podrían copiar lo que yo les dije y va a estar bien, porque la mayoría de los casos de uso de los sistemas son iguales, ¿ya? Un sistema de información, ¿qué es lo que busca? Guardar información, mostrar la información. La mayoría de los casos de uso va a ser eso y punto. Así que, miren, si les soy sincero, estos diagramas, yo creo que si ustedes los hacen así, está bien. Y si hacen esto, también va a estar. Obviamente que lo que va a variar van a ser los atributos y algunos nombres, pero estos diagramas van a ser los mismos son. Y se van a dar cuenta, si ustedes han hecho varios diagramas, todos se van a parecer, ¿ya? Y créanme, por ejemplo, le voy a mostrar un documento, por ejemplo, este de acá. Aquí tenemos muchos casos de uso, varios casos de uso, y fíjense, por ejemplo, tengo categoría, y fíjense cómo está. ¿Ya? Ahora yo tengo almacenes, no, perdón, roles, no, este no, este de acá. Y miren, es exactamente lo mismo. Que es lo único que cambia el actor y los nombres. Pero por lo demás es lo mismo. Y así funciona, la verdad es que la mayoría de los casos de un sistema, la mayoría de casos son iguales. ¿Ya? Así que vean algún estándar y créanme que lo van a hacer. Así que no hay mucho lío realmente. Van a ir avanzando de materias, van a ir haciendo más sistemas y se van a dar cuenta que todos los sistemas se parecen. Hay unas cuantas cositas que son diferentes. A esto se le conoce como el core, como el corazón, como el elemento distintivo del sistema, pero por lo demás son muy, muy similares. ¿Ya? Paso una foto de lo que hice. Sí, de hecho los pasé. ¿O no? Le voy a pasar. Bien. Entonces este de acá lo voy a pasar. Ahí está. ¿Qué más? Este falta, ¿no? Ahí está. Y el último es este de acá, ¿no? Ya, con eso creo que sería todo el avance. Practique, no es complicado, es muy muy sencillo. Lo único es que a veces pone nombres medio raros, así que eso es lo que puede llegar a confundir, pero en realidad no va a pedir nada más que esto, ¿ya? Bien chicos, eso sería todo por el día de hoy. Entonces espero que les vaya muy bien a las personas que de mañana. Si es que por algún motivo alguien me pueden pasar ese examen para que demos una pequeña clasecita. No vamos a realizar el modelo, sino que vamos a intentar predecir lo que va a tener el otro examen, ¿ya? Porque son dos, ¿no? Uno queda los lunes y otro queda los martes. ¿Será que pregunta algo? No, no suele preguntar nada sobre pruebas, ¿ya? O al menos nunca he visto que haya preguntado, ¿ya? Pero
por si es que llega a preguntar, lo que ella pide es pruebas de caja negra, ¿ya? Las pruebas de caja negra, es sencillo, son las que normalmente hacemos en Postman. Estas son las pruebas de caja negra, donde yo coloco el, el input y me devuelven el output. Eso es la caja negra, ¿ya? Donde no sé cómo funciona de manera interna, solamente sé que yo le ingreso y qué es lo que me tiene que devolver. Pero hasta ahora no he visto eso, ¿ya? Eh, Pregunta el diagrama de componentes. Pasa el link para Postman nomás. Es esta página nomás. Eh, Aunque cuando son elementos monolíticos, o sea, sistemas monolíticos, eh, cuando son sistemas monolíticos no se puede hacer pruebas con Postman, normalmente se hacen con eh, PHP Unit, ¿ya? Y es bueno, interesante cómo es, por ejemplo, aquí, eso sí ya no nos dio tiempo para poder hacer test case, ¿no? Que son testings. Controller, sí. Por ejemplo, aquí estamos haciendo pruebas, ¿no? Eh, Pruebas para validar que el username y el password son requeridos, pruebas para ver si el usuario no existe. Todo esto son pruebas son pruebas automáticas, ¿ya? Y es interesante porque ustedes hacen estas pruebas. ¿Y para qué son estas pruebas? Por si en algún momento has hecho algún cambio en el sistema, volvés a correr las pruebas y tendrían que funcionar, ¿no? Entonces, estas son las pruebas de caja negra, fíjense. Bueno, estas son pruebas de caja. Sí, son pruebas de caja negra porque ustedes. No, no, estas son las pruebas de caja blanca, perdón. Porque ustedes saben cómo funciona internamente el sistema y simplemente validan algún paso de ese sistema. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es verificar si genera el login con estas key, username y password. Entonces, si funciona, me sale check. Si no, me sale error y significa que no está válido para esta prueba. ¿Ya? El diagrama de componentes, una vez nomás lo he visto que lo ha pedido, pero vamos a verlo. De hecho no lo tengo en el documento de el diagrama. Este es el diagrama de clases dinámicos. Este es el diagrama de componentes. El diagrama de componentes es igualito, o sea, es igualito al diagrama de tres capas. ¿Ya? Es la parte interna solamente. Aquí tenemos cómo los componentes se conectan, ¿no? Tenemos el componente vista, el componente control, el componente model y cómo se conecta. Y normalmente hay un diagrama por cada caso de uso. El diagrama general de componentes es ya donde ustedes colocan todas las vistas, todos los controladores y todos los modelos y cómo es que se van relacionando entre sí. Es muy parecido a este, pero la diferencia es como que es parecido a este con la diferencia en que van a imaginar que en vez de colocar estas carpetas, realmente colocan todos los componentes que están dentro de las carpetas. Por ejemplo, si administración tiene dos casos de uso, digamos, trabajador y roles. Ventas tiene generar reserva y generar cita. Y los trabajadores tienen generar, el caso de uso generar horario. Entonces como que los cinco estuvieran aquí afuera sin los paquetes y cómo se relacionan entre ellos. Ese es el diagrama de componentes. Se los voy a mostrar cómo se ve realmente aquí. Ese es el proyecto.
Mucho documentazo. No lo tengo acá. Este es el diagrama de subsistemas. Este es el diagrama de componentes. Esta partecita, algo así, donde están toditos los elementos, aunque debería ser como este. O sea, aquí estarían todos los modelos, todos los controladores y todas las vistas y cómo se relacionan entre sí. Ese es el diagrama de componentes, nada más. Y si les pide el diagrama de subsistemas, el diagrama de subsistemas es la combinación de este con el diagrama de componentes, porque colocamos los paquetes, pero también adentro colocamos todos los componentes que están dentro de ese paquete y cómo se relacionan entre ellos y con otros elementos externos. ¿Ya? Entonces, eso es cómo se generan los paquetes. ¿Ya? Bien. Bueno, chicos, aquí los dejaría. Espero que les vaya bien. Como les digo, si pueden pasarme el documento, perfecto. El examen, les estaría muy agradecido y sus compañeros también. ¿Listo? Que tengan éxitos, nos estaríamos viendo en otra ocasión y que tengan buena noche de estudios. Se cuidan.